buenas tardes. El día de hoy voy a presentarles mi proyecto final de semestre. Soy la estudiante María Alejandra Beltrán Ángel de la carrera de Artes Plásticas y Visuales de primer semestre. Este proyecto tiene como título Voice of the Souls, basada en una canción o específicamente en un álbum de la banda de death metal Death. Principalmente vamos a hablar de los movimientos artísticos del siglo XX. El arte del siglo XX es atractivo y participativo. Por primera vez abandona la exclusividad de las élites para empezar a representar los escenarios políticos y sociales que se vivieron en el mundo en aquel momento. El arte se pone al servicio de la protesta individual y colectiva como un modo de escenificar las fuertes emociones que impregnaban el ánimo social de una etapa marcada por el cambio. El expresionismo. El expresionismo es un movimiento modernista que surgió a principios del siglo XX en Alemania. Los artistas que trabajan en este estilo distorsionaban la realidad de sujetos para expresar sus propias emociones, sentimientos e ideas, con una estética y enfoque inspirados en las pinturas de Vincent van Gogh y Edvard Munch, dos artistas considerados precursores del movimiento. Los expresionistas emplearon paletas de colores artificiales, pinceladas enérgicas y texturas exageradas en sus piezas. Juntas, estas características dan como resultado pinturas vanguardistas que favorecen lo subjetivo por encima de lo real para ofrecer un vistazo a la mente de los artistas. Muchos movimientos artísticos componen lo que hoy conocemos como arte moderno. Los artistas que pertenecían a cada una de estas corrientes compartían ciertas metas e ideales, independientemente de su estilo personal. Los impresionistas, por ejemplo, reimaginaban momentos efímeros sobre el lienzo. Los postimpresionistas exploraron las mentes de los artistas, mientras que los fauvistas hacían énfasis en sus percepciones individuales. En cambio, los expresionistas, un grupo de figuras con gustos artísticos eclécticos, buscaban despertar las emociones. Se cree que el expresionismo inició en 1905. En ese entonces, los artistas en Alemania hacían frente a dos fenómenos disímiles pero importantes: la prevalencia y popularidad del impresionismo y el estado caótico del mundo en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Además de inspirar a los expresionistas, el movimiento tuvo una profunda influencia en el arte contemporáneo. A diferencia de la mayoría de los géneros del arte, el expresionismo no era del todo exclusivo. Los artistas expresionistas prominentes no solo incursionaron en otros estilos, sino que los efectos de su movimiento inspiraron a muchos otros, incluyendo el futurismo, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, un fenómeno que ilustra cuán lejos han estado estas filosofías aparentemente fugaces. Por otro lado, también tenemos el expresionismo abstracto. Esta es una pintura de Jackson Pollock llamada The She-Wolf. Esta otra, una pintura de William de Kooning. Death metal. Definición y características del death metal. Las características del death metal pueden parecer bastante simples en teoría, aunque pueden llevar a confusiones. Aquí intentaré explicarlas de la mejor manera que pueda. El death metal es un estilo musical derivado del thrash metal, aunque más intenso, y este a su vez deriva del punk y del heavy metal más clásico. Este estilo es reconocido generalmente por ser brutal, extremo y tremendamente rápido, además de usar escalas exóticas, un tempo bastante abrupto, muchos cambios de ritmo y sucesiones de acordes erráticas. Las voces en este estilo han ido más allá en cuanto a dureza que las del thrash, llegando a lo que hoy en día conocemos como growls, es decir, gruñidos a priori incoherentes, donde el cantante pone toda su rabia contenida, como si tuviese que escupir las letras. Este estilo de cantar se le ha llamado también de manera cariñosa Cookie Monster, que fue acuñado por el legendario Lemmy Kilmister, vocalista y bajista de Motorhead. Aunque en el death metal llevado a sus extremos, sobre todo en la ecualización de las cuerdas de las guitarras distorsionadas y graves. Las letras del death metal son extremadamente variadas, pero generalmente suelen estar marcadas por el pesimismo, la brutalidad y la muerte, alejándose del convencionalismo cristiano que predominaba en el mundo del heavy metal, de salvar al mundo. Ese mensaje está harto, agotado, es anticuado, el mundo ya está muerto. Hay que aceptar esta pérdida, este colapso mundial. No obstante, algunos grupos se han especializado en unas letras bastante concretas, como el gore puro y duro, género que inventó Autopsy, el satanismo con la banda Desire, o tecnicismos médico-forenses, como la banda Carcass, mientras que otras bandas evolucionaron las letras desde esos tópicos a otras más maduras, como la filosofía, el universo o la mente humana, como son las bandas Dead, Cynic, Entobet o Pestilence.
Fue fundada en 1983 por su cantante, guitarrista y principal compositor Chuck Schuldiner. La banda se disolvió tras la muerte de este, a finales del 2001, a causa de una neumonía y posteriormente derrame cerebrovascular asociado a el cáncer cerebral. Para la realización de este trabajo tuve como base principal este álbum de Death. Fue el último álbum que sacaron antes de su disolución, llamado The Sounds of Perseverance, que significa el sonido de la perseverancia. Este sirvió como una exploración de el Death a nuevos horizontes. Estos nuevos horizontes de los que hablo son elementos experimentales que vienen de otros estilos musicales. Estos fueron fusionados magistralmente por Chuck, al cual yo considero el gurú de las seis cuerdas. Este álbum tiene estilos e influencias de la finura del metal progresivo y la sofisticación y majestuosidad del jazz. Esto hace que sea un trabajo muy enriquecedor para el escuchar. Y es que en esos elementos reside la verdadera importancia, la del disco, tanto musical como teórica y como histórica. La música viene dada por la fusión impecable y sin prejuicios de dos géneros tan diametralmente opuestos como pueden ser el death metal y el jazz, para dar lugar a una fértil obra llena de matices donde explorar. Es digno de admiración el que alguien pudiese llegar a incluir componentes tan dispares en una misma música y hacerlo de forma tan exitosa. En cuanto a la importancia histórica del disco es evidente. Desde la aparición de The Sounds of Perseverance han surgido numerosos grupos emulando la arriesgada apuesta que Death hizo desde el comienzo de su álbum Human y se vio culminada en el disco que tenemos presentando en este momento. Pese a todo esto, The Sounds of Perseverance no solo se limita a ser la continuación lógica del camino que Death empezó a emprender con su disco Human, que sirvió como punto de inflexión entre las dos etapas diferenciadas de la banda. El mayor cambio respecto del álbum anterior y el resto de su discografía fue el cambio de registro vocal que, por parte de Chuck Schuldiner, el líder del grupo, pasó de un gutural muy suave y accesible en el álbum Symbolic a una voz prácticamente gritada y muy afilada, que venía muy de perlas, tanto como para darle una nueva perspectiva a las nuevas composiciones, como para acompañar a los nuevos y enrevesados pasajes musicales que Chuck tenía preparado para este disco. Este nuevo enfoque vocal cambia la fuerza de las obras anteriores por una maldad palpable a lo largo de todo el disco, que permitiría al líder de la banda dar un profundo toque oscuro y reflexivo a este bombardeo sonórico que hay en el álbum. Y así es como debía ser, porque si hay un carácter intrínseco en esta obra magna es el de la reflexión, crítica y sobre todo mucho nihilismo. Empezando por lo más primario de todo, la portada y el título. Pese a ser una portada algo sencilla, llama bastante la atención por lo bien que refleja el título del álbum. En ella se ve un grupo de hombres intentando escalar una especie de montaña e intentando alcanzar la cima, alentados por alguna fuerza que no se ve, la perseverancia. Probablemente de ahí el acertado del título. ¿Realmente la portada y el título fueron concebidos de esta forma? Bueno, quién sabe, solo es una posible interpretación. Sin embargo, lo que sí parece curioso e inexplicable es la extraña relación que existe entre el título y la situación que por desgracia le tocó vivir a Chuck un año más tarde, y es que sin duda, para luchar contra el cáncer hace falta mucha perseverancia sobrehumana. Pasamos al disco en sí y nos topamos con el primer tema, Scavenger of Human Sorrow, lo que a español se traduciría como Carroñero del dolor humano. Un tema que, como adelanta en el título, habla sobre cómo determinadas personas pueden aprovecharse y vivir a costa del dolor y miseria ajena. Mucha más tranquila y sosegada entra la canción Beat the Pain, lo que se traduciría como Muerde del dolor, y con cierto un tono melancólico a ratos, en donde Chuck nos describe sus instintos más misántropos como venía siendo casi una constante en la banda. Una canción cambiante, toda una demostración de poder musical en pocos minutos, con los riffs serpenteantes y cargados de distorsión como grandes alicientes para el tema. Y aquí llega la que para mí es la canción más genuina del disco, que pues, ya es decir mucho. Se llama Spirit Crusher, lo que se traduciría como triturador de espíritus. Devastación y majestuosidad se ven unidos aquí. Este tema es prácticamente como si leyésemos un buen libro. Nos traslada de pleno hacia parajes dispares, algunos más rápidos, otros más lentos y apresurados,
pero todos igual de magistral, los cuales van buscando constantemente el estribillo en el que Chuck alza su tosca voz para invocar a ese espíritu malvado del que tanto habla, un espíritu que al igual que la canción arrasa con todo a su paso sin piedad alguna. Curioso tema el que sigue, Story to Tell, sin duda uno de los más escurridizos del disco, y es que esto es Dead, aquí no hay tregua, tu oído no se ha hecho a una melodía determinada cuando este hombre ya ha preparado otra descarga para tus oídos, todo pero muy vertiginoso. De repente suenan unas guitarras que nos advierten a modo de sirena de la que se nos viene encima. Exacto, estamos ante Flesh and the Power It Holds, lo que se traduciría como carne y el poder que tiene. Pero no todo iba a ser velocidad pegada y melodías asesinas. También en Sound of the Perseverance encontramos un oasis de tranquilidad y sosiego entre tanta ira, y como todo oasis que se precie es de gran importancia pese a que solo comprende una pequeña parte del desierto. Efectivamente estamos hablando de Voice of the Souls, el cual también es el título de este trabajo. Aquí sobra todo texto, no hay vocales y ni siquiera hace falta, porque si hay algo que caracteriza esta canción es que las guitarras hablan o incluso lloran por sí solas. Hablan creando una melodía bella, triste y profunda, sacada de lo más profundo del sentimiento humano y capaz de conmover, o al menos captar la atención del más insensible. Porque todos tenemos un alma, pero pocos saben captar su voz y plasmarla musicalmente de manera tan majestuosa. Llegamos al tramo final del clásico con dos temas. To Forgive is to Suffer, que se traduciría como perdonar y sufrir, y Moments of Clarity. El primero es un poco más directo, con un solo memorable y con un final desatado en locura. El segundo, sin ser el tema más destacado del disco, también tiene alicientes que lo hacen especial, como este tono templado pero sin tregua, el guitarreo incesante, llamativo, o incluso ese final con cierto tono místico apagándose entre el silencio. Es quizás la canción del disco que más me recuerda un poco al álbum Symbolic, ya que compositivamente tienen un mismo aire. Por último tenemos un cover de la canción Pie Killer de Judas Priest, pero al mejor sonido de Death.